Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quiero darle nuevamente la bienvenida al encuentro CHEC Chile Economías Creativas. Mi nombre es Bernardo Valdés y estoy con el doble rol, por un lado de coordinador general de este evento CHEC 2020 y al mismo tiempo como moderador y presentador de este panel. El CHEC es un encuentro anual y que este año ha asumido un proceso de concentración y de reconocimiento de las particularidades de las economías creativas de las artes y las culturas, y que se dispone como una herramienta para poder reforzar las economías creativas, desde el artesano al cineasta, desde el gestor cultural hasta las audiencias, con foco en este caso en organizaciones y empresas creativas que son las que principalmente dan trabajo y buscan el financiamiento para la cultura. Esta es una conferencia que durará 45 minutos y que nos permitirá preguntar por medio de las distintas plataformas, tanto en Zoom como en Facebook y en YouTube, para hacerlas llegar a la conferencista y poder responderlas luego de su presentación. Es recurrente fijar metas temporales como desafíos colectivos para cumplir objetivos. La incorporación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable del 2030 particularmente son una meta global y que abordan problemas de la escala de todo el planeta. Desde el mundo de la cultura, a primera vista, estos 17 objetivos aparece que no hubiera un objetivo cultural propiamente tal. Pero esto no es así. Efectivamente, si uno profundiza, el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, cuenta con una meta específica. O el objetivo 5, que es alcanzar la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. O el 8, que es promover el crecimiento económico sostenible, inclusive y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos, en los cuales están también los trabajadores culturales. Así también como el 11, que es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para profundizar en esto, tengo el honor de presentar a quien está encargada de esta relación entre los objetivos de desarrollo sustentable y la cultura. Paola Leoncini Bartoli es directora de Políticas Culturales y Desarrollo del sector Cultura de la UNESCO. Ella es historiadora, completó sus estudios en París 4, Universidad de la Sorbonne, en el área de la historia contemporánea, centrándose en los estudios sobre la migración. Inició su carrera profesional con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados como consultor en 1989 y se incorporó a la UNESCO en 1992. Ha pasado más de 17 años realizando investigaciones y análisis sobre los vínculos entre la cultura y el desarrollo. En 2010 se incorporó a la oficina del director general de la UNESCO, donde estuvo responsable de las relaciones con los países de Europa Occidental, Estados Unidos y la región árabe, con miras a ampliar la cooperación estratégica a nivel político y operativo. De 2014 a 2017 estuvo nombrado director de gabinete en la oficina del director general, proporcionando organización, liderazgo y orientación estratégica en materia de políticas y programas. Desde 2018, la señora Leoncini Bartoli es directora de Políticas Culturales y Desarrollo en el sector de la cultura de la UNESCO, cuyo objetivo es documentar y aprovechar la contribución de la cultura en el amplio espectro de políticas en la perspectiva de la Agenda del Desarrollo Sostenible del 2030 de las Naciones Unidas. Dejo con ustedes a Paola. Bienvenida, Paola. Gracias, Bernardo. Te agradezco mucho para esa presentación y agradezco el público, los que están conectados hoy. Primeramente quiero agradecer, por supuesto, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile por haber invitado a la UNESCO a formar parte de este importante encuentro relacionado a las políticas culturales para un desarrollo sostenible en el marco de la celebración, como lo entiendo, de Chile Economía Creativa 2020 y en un tiempo bastante complejo para el mundo y para el sector de la cultura. Quisiera aprovechar de esta oportunidad para enseñarles, si consigo en hacerlo,
compartir mi pantalla. Y a veces que les hablo, vamos a ver si puedo hacerlo, porque me parece, déjame ver. Vamos a intentar un ratito, por favor. Tendría que ser en la ventana del Zoom, abajo, compartir pantalla. Sí, vamos a ver si hago abrir pantalla. Aquí lo hacemos. Un ratito. Aquí está. ¿Me dicen si se ve? Entonces estamos. ¿Lo pueden ver? Muy bien. Entonces vamos a pasar. Quiero compartir con ustedes hoy un poco lo que está en juego hoy a nivel global para el sector cultura y para las políticas de cultura para un desarrollo sostenible. Como saben, el esfuerzo de la UNESCO, que es la organización mundial que tiene el cargo de la cultura, es de fortalecer las políticas culturales para un desarrollo sostenible, como se encuentra dentro de un contexto global desafiante y también que está en muy rápida evolución. Y vamos a ver cómo una de estas evoluciones es, por supuesto, lo digital. La aparición de desafíos críticos para el desarrollo en el último decenio, en particular el cambio climático y el aumento de desigualdades que está relacionado también con los flujos de población y la movilidad, y la aceleración de la transformación digital a un ritmo muy acelerado, en particular con la urbanización, y la situación de la pandemia actual desde los últimos meses han planteado nuevas preguntas para las políticas culturales, que todos lo sabemos son políticas eminentemente transversales. De hecho, este nuevo contexto crea nuevos retos, pero también oportunidades para la cultura. Nos invita también a reexaminar el papel fundamental de la cultura en la construcción de un mundo con un futuro más justo, equitativo y sostenible. Y aquí vemos, como lo presentaste, Bernardo, los objetivos de desarrollo sostenible. Y tú muy correctamente hiciste referencia al hecho que no hay un ODS, un objetivo específico para la cultura, pero nosotros consideramos en la UNESCO que la cultura tiene un papel transversal y que tendríamos que luchar y promover una meta, en inglés target, una meta bajo de cada objetivo de desarrollo. Hoy hay simplemente el ODS 11 que tiene una meta específica sobre cultura, que es el ODS de ciudades y comunidades sostenibles, pero tendríamos que tener una meta sistemática en todos los 17 objetivos, porque la cultura tiene una razón de ser endógena como característica de cada comunidad humana y civilización, pero también una característica transversal para el desarrollo. Entonces, la cultura es al mismo tiempo horizontal y transversal. Mientras tanto, el alcance y la aplicación de las políticas públicas han experimentado profundos cambios en los últimos decenios, como lo expliqué, y se fue
siendo siempre más transversal para adelantar políticas y objetivos de desarrollo que sean más global. Tú mencionaste la educación es un ejemplo, pero también la pobreza, las igualdades, el cambio climático y la cultura tiene un impacto sobre todas esas políticas. En las políticas públicas participan ahora una amplia gama de actores también, entre los que se cuentan en particular las autoridades locales y los agentes no estatales que apoyan los esfuerzos nacionales en materia de políticas públicas, lo que nosotros llamamos multi-stakeholder policies. La creciente importancia de la dinámica regional también y de las redes de políticas públicas, incluidas las redes de ciudades, por ejemplo, que son siempre más fuertes, también contribuye a remodelar el panorama de las políticas públicas. Las propias políticas culturales han experimentado profundos cambios. El alcance de las políticas culturales se ha ampliado y abarcan diferentes componentes de la cultura en un contexto más global, pero también más igual, que cubre desde el patrimonio material e inmaterial a la economía creativa, a la artesanía, al turismo cultural, a las instituciones culturales como los museos, por ejemplo, o las instituciones relacionadas con artes populares, por ejemplo. Así como otras áreas de interés como la diplomacia cultural, que es bastante recién, de los últimos 7, 8 años, o el turismo cultural. La contribución transversal de la cultura a otros ámbitos de las políticas culturales ha cobrado una importancia significativa que se va creciendo. Así pues, el objetivo de las políticas culturales desde el punto de vista de la UNESCO es siempre más transversal y tiene que ser más transversal para responder a los desafíos de los varios países y de las comunidades, y consiste en promover el respeto de los derechos humanos, el diálogo intercultural y al mismo tiempo fomentar la cohesión social, la inclusión, la resistencia en frente a los desafíos del cambio climático, por ejemplo, la participación, pero también el acceso a todos para la cultura, especialmente en la recién evolución de lo digital, elementos que sin lugar a dudas contribuyen a garantizar la paz y la estabilidad de las comunidades y de los países. Ahora, la Agenda para el Desarrollo Sostenible, como dije, es un llamamiento a todos los países para que en un periodo de 15 años se movilicen sus esfuerzos para poner fin a las formas de pobreza, luchar contra las desigualdades y hacer frente al cambio climático, velando al mismo tiempo por no dejar a nadie atrás, con modelos de desarrollo sostenible que responden siempre al principio one size does not fit all. Quería decir que hay fórmulas de desarrollo que tienen que ser alternativas y que tienen que ser context y content relevant, que tienen que tomar en cuenta la situación específica de cada país y tienen que encontrar raíces y fuerzas en los assets, en los recursos de los mismos países. Entonces es una agenda muy ambiciosa y muy inspiradora, pero muy difícil para realizar.
por supuesto. Tiene un objetivo de impulsar un cambio y de facilitar la relación también entre la cultura y el desarrollo. Es por eso que yo siempre, y la UNESCO siempre dice que no hay que tener un objetivo específico para la cultura, sino que la cultura contribuye y puede responder a todos esos objetivos tal como son formulados con metas específicas que las políticas culturales tienen que realizar para cada uno de los objetivos. Hay dos ejes que la UNESCO persigue en su acción. El primero es un enfoque global de las políticas culturales en los diferentes ámbitos del sector cultura. Y allá hay un problema fundamental que se queda en muchísimos países, que es la fragmentación del sector cultural en sus diferentes componentes. Como lo dije, desde el patrimonio material a lo inmaterial, las industrias culturales y la economía creativa, los museos, la artesanía, han representado a menudo un obstáculo importante para el fortalecimiento del papel de la cultura en el desarrollo sostenible con una fuerza única y entonces con una vulnerabilidad del sector cultura que es endémica y específica a las varias componentes del sector mismo. En ese contexto, los Estados miembros han expresado claramente la necesidad de prestar un apoyo más amplio a las políticas culturales, aprovechando los logros conceptuales y metodológicos, y en particular de las convenciones de la UNESCO, que tienen este logro muy inclusivo y con digamos, un papel de la cultura que sea representativo de todos los ámbitos culturales para tener precisamente más fuerza para la educación, para la inclusión social, para la lucha contra la pobreza, en todos los aspectos del sector cultural. El segundo eje consiste en fomentar la integración transversal de la cultura en otras esferas de políticas públicas, promoviendo así la mayor interdisciplinariedad que está reclamada siempre más por todos los Estados miembros de la UNESCO, ya que esta puede equipar mejor a las generaciones actuales contra los desafíos de su tiempo. Como saben, la cultura es a la vez un sector en sí mismo, como lo dije, y un componente transversal de otros ámbitos de política. Aunque el sector cultural ha tendido a trabajar de forma aislada, el fomento de vínculos más sólidos con otros ámbitos de política, en particular el ámbito de la educación o del medio ambiente o las políticas urbanas, es esencial para apoyar el sector cultural, pero también la promoción mundial de la cultura y de su papel para el desarrollo. Esta es la respuesta para fortalecer este papel de la cultura en el desarrollo. Hacer estos vínculos más explícitos y más fuertes. Y se realizaron importantes esfuerzos de promoción en el marco de la Agenda 2030 y como resultado de ello la cultura forma parte ahora de dicha agenda en varias metas y en particular en el ODS 11, integrando transversalmente diversas metas que componen los objetivos. La mayoría de las convenciones culturales, por ejemplo, de la UNESCO, han remodelado sus mecanismos de aplicación y supervisión para alinearlos con los objetivos
y metas de la Agenda 2030 y reflejar su enfoque particular hacia el desarrollo sostenible en consonancia con su ámbito de aplicación y su marco conceptual individuales. Esto es un eje muy importante del trabajo diario de la UNESCO. Más recién, la UNESCO ha organizado un foro de ministros de cultura, el primero después de 20 años, que permitió reanudar el diálogo intergubernamental sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, que nos va a dar la posibilidad de trabajar con algunos países en particular a plantear más fuerte el papel de la UNESCO en los procesos políticos regionales, pero también globales. En este sentido, todos nos recordamos de la conferencia histórica de Mondiacult en 1982, organizada por la UNESCO con el gobierno mexicano, que planteó algunas definiciones y conceptos fundamentales de los vínculos entre cultura y desarrollo, y estamos extremadamente satisfechos de saber que esta confianza del gobierno mexicano se va a reiterar porque estamos ya planteando la segunda edición de Mondiacult en 2022, entonces en 2 años, que hará un assessment, una evaluación de cómo estos vínculos fueron portadores de resultados muy concretos desde el punto de la economía global, pero también desde el punto de la equidad, de la justicia social y de la paz. Y esta es la ambición. Desde ahora al 2022, ¿cuáles son, algunos de los desafíos? Bueno, el impacto de la COVID-19, de la pandemia, nos ha mostrado lados más malos y lados más positivos. Los lados que están muy malos son, por supuesto, las repercusiones y el impacto que ha llevado sobre el sector cultural, y cómo esta pandemia ha marcado muy profundamente la condición de los creadores, de los artistas, de los artesanos, pero también la pandemia reveló la importancia de la cultura para el desarrollo sostenible y qué papel tiene la cultura en nuestras sociedades. Nunca los productos culturales se han consumado, utilizado tanto como en el lockdown, en el confinamiento de los estados. Claro, con muy grandes desafíos que todavía se quedan por lo que concierne la retribución de los actores, de los creadores, porque hay una concentración de plataformas, una concentración a nivel de lo digital que tenemos y que todos los estados tienen que abrazar, tienen que integrar. Lo que nos ha revelado la pandemia es la necesidad vital de la cultura para el desarrollo, para la cohesión social, para la educación y para la salud, para el bienestar. La cultura nos ha mostrado también cómo en situaciones de crisis, en situaciones de incertidumbre, la cultura puede ser resiliente, resistente y adaptable, y en muchos aspectos más accesible que nunca gracias a las tecnologías digitales. Esto nos impone de tener una reflexión con decisiones muy fuertes de los estados sobre cómo el sector cultural y las instituciones culturales se adaptan a las tecnologías digitales, como las cuestiones de acceso y de diversidad de contenidos, diversidad
de productos, diversidad lingüística de lengua en el mundo digital se operan y es fundamental. Pero la pandemia nos ha también revelado la subestimación del peso económico del sector cultural. Y esto me lleva a subrayar un punto fundamental que nos ha permitido a la UNESCO, con el papel y en particular con lo que hemos podido desarrollar en estos últimos meses, en particular con nuestra sede de París desde el confinamiento de marzo y nuestras oficinas fuera en los varios continentes, en América Latina, en África, en países árabes, en Asia y en el Pacífico, cómo el papel global de la pandemia necesitaba una respuesta urgente de los estados y de poner el tema del peso del sector cultural en la economía global en ámbito de procesos políticos como el G7 y el G20, y es por la primera vez que este año, bajo la presidencia y el liderazgo de Arabia Saudita, la cultura fue integrada en las discusiones de los ministros del G20 y como ustedes saben, el summit va a ser el 21, va a empezar de noviembre. Hemos tenido varias reuniones preparatorias de ministros de cultura y este mismo papel hay un compromiso ya de los ministros de cultura de traerlo a la próxima presidencia del G20 con la UNESCO el año próximo en Italia, porque la presidencia va a ser por Italia. Y uno de los temas muy fuertes va a ser precisamente la economía creativa, pero un aspecto muy específico de la economía creativa que va a ser la empleabilidad, no solamente el empleo, pero sí la empleabilidad, que quiere decir qué competencias se necesitan para el futuro en el sector cultural y cuáles son las competencias por las cuales el sector cultural tiene que adaptarse en los años futuros para medir con los desafíos que tenemos. Quisiera, y esto va a ser mi último punto porque creo que el tiempo se va corriendo, quería subrayar algunas tendencias principales que la UNESCO ha podido marcar en la región de América Latina y el Caribe. Una de esas es la adaptación de las políticas culturales para responder mejor a la pandemia y a la Agenda 2030. Y hemos visto que hay muchos progresos, digamos, que hemos podido averiguar de cómo los estados en América Latina han inmediatamente hecho un vínculo muy estrecho durante este periodo de pandemia y de lockdown entre objetivos específicos de la Agenda 2030 para adaptar y revisar o recontextualizar sus políticas culturales. Y esto es un signo también de la reactividad del sector cultural, pero también de las políticas públicas. El segundo aspecto que hemos notado es que en América Latina hay una integración de la cultura que se hace más automática que en otras regiones del mundo, incluida Europa, en la respuesta de los equipos de las Naciones Unidas, como en los informes nacionales voluntarios
que los países presentan en Nueva York sobre la implementación de la Agenda 2030. Ustedes saben que todos los países preparan informes nacionales voluntarios que presentan en las Naciones Unidas, que muestran con una evaluación bastante detallada cómo el país se va implementando esos objetivos. Ahora, por lo que concierne la región América Latina y el Caribe, hemos constatado que la cultura está casi sistemáticamente integrada de manera transversal, lo que es también una buena señal del hecho de nuestro liderazgo como UNESCO en Nueva York, hacia decir que cada ODS, cada objetivo tiene que tener una metacultura, porque la realidad de las políticas públicas es que la cultura está integrada en políticas de educación, está integrada en políticas de medio ambiente. Entonces hay que continuar a empujar este liderazgo y esos esfuerzos. La otra característica también, la otra tendencia en la región de América Latina y el Caribe durante esta fase de pandemia es el refuerzo del diálogo regional intergubernamental y de las relaciones bilaterales y multilaterales para fortalecer los lazos culturales. Y aquí les di el ejemplo del G20, pero puedo hablar también de toda la reflexión que se lleva a cabo en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un órgano intergubernamental, pero también de órganos como la CEGIB, como la SICA, con un fuerte liderazgo de países como Costa Rica, Panamá. Hay realmente un progreso que se puede marcar y del cual se puede tomar nota. Ahora, quería también decir cómo debemos proseguir. Es importante, por supuesto, el asesoramiento normativo a los Estados miembros para la adaptación de sus políticas culturales. Esto es central. También fortalecer y sistematizar el análisis y el seguimiento de las políticas públicas, pero también todo lo que es datos estadísticos e indicadores, alineándolos con los objetivos de desarrollo sostenible, y también las actividades que permiten de crear conocimientos y de ampliar la cooperación sobre los vínculos entre la cultura y las otras políticas públicas, pero también en ámbito de empleo y de competencias. ¿Qué competencias se necesitan para el sector cultural y las políticas culturales en el futuro próximo? No voy a insistir, por supuesto, sobre la acción normativa de la cual les he hablado. Voy a dejar mi intervención aquí y quería simplemente añadir que sobre la base de esos esfuerzos globales, estamos convencidos en la UNESCO de que podemos impulsar la contribución de la cultura a la construcción de un futuro más sostenible para todos y poniendo hincapié de manera muy fuerte el papel que juega la cultura para la durabilidad del desarrollo, porque es eso que la cultura trae a los 17 ODS. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Paola. Ha sido muy interesante. Me quedo con varias imágenes. Hay una imagen que me parece importante considerar que tiene que ver con cómo incorporarse a los otros ámbitos del desarrollo, cómo incorporarse
a otros sectores. Estoy pensando tanto a nivel de política pública, de cómo participar de otros ministerios y cómo ver cuál es el elemento preciso que la cultura puede detonar en eso y al mismo tiempo incorporarse en esos otros ámbitos. Eso me parece muy interesante. Tenía un par de preguntas que han llegado aquí desde el público. Tal vez te puedo decir, Claro. partir tal vez con dos preguntas, que tal Sí. vez son generales. Me preguntan, ¿qué acciones consideran necesarias para promover, fortalecer y expandir la red de todos quienes trabajan en las economías creativas del país? Y cómo fomentar ese encuentro como constitución de esa red, considerando además que estamos en una era digital y además con estas restricciones sanitarias de vinculación. Sumé las dos preguntas en una ahí. Bueno, si lo entiendo bien, es el punto es cómo fortalecer una red de apoyo y de cooperación. ¿Esto es el punto, Bernardo? ¿Puedes aclarar? Yo creo que, y además enfocada en la población, efectivamente has hablado bastante de la escala de los países o a la escala de los gobiernos, pero también entra la pregunta de cómo se incorpora los otros actores del sector cultural en una misma red, en el fondo. Sí, lo entiendo. Bueno, la UNESCO, esto no di muchos detalles sobre este aspecto, pero por ejemplo, en este periodo de pandemia, y estoy segura que todos los que nos escuchan han tal vez participado en algunos de estos debates, la UNESCO ha organizado este movimiento que se llama Resiliart, que es precisamente para la sociedad civil, que ha tenido más de 200 debates con muchísimos que se desarrollaron en América Latina y que han permitido de fortalecer esta red, no solamente de actores del sector cultural, y de creadores, pero también de sociedad civil. Creo que hoy, de toda manera, esta pregunta para mí es una pregunta que al mismo tiempo es central, pero lleva una respuesta que es casi natural, en el sentido que no hay políticas culturales que, como lo dije, no pueden ser transversales y que no pueden abarcar la sociedad civil. Entonces, el sistema de red, que sea con debates como Resiliart o que sea con redes que pueden ser nacionales o regionales, no pueden no estar incluidas en la adaptación de las políticas culturales a la Agenda 2030. Y les voy a dar un pequeñito ejemplo muy simple. ¿Cómo hace la UNESCO cuando se va a acompañar países que quieren concretamente adaptar sus políticas? Lo que pasa es extremadamente simple, parece muy complicado, pero no lo es en realidad. Es que la UNESCO empieza un diálogo con el Ministerio de Cultura, por supuesto, pero también con la comunidad cultural, los profesionales culturales de cada país, y el diálogo es siempre un diálogo a dos niveles para precisamente estar seguros que en esta adaptación de las políticas culturales a la Agenda 2030 se toma en cuenta la práctica y el nivel de policy, de misuras y de acción legislativa y de medios de intervención del Estado. Estos dos niveles tienen que irse juntos. Si no, esto no es posible. Y esta es la sola manera con la cual la UNESCO opera. Si tomamos, por ejemplo, la Convención de 2005, que es la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, sería decir, la Convención de la Economía Creativa por excelencia. Esta convención es una convención que ante todo financia
los actores del sector cultural, no financia políticas, financia los profesionales de la cultura, financia toda la chain production, como la llamamos, desde la creación a la producción y a la difusión. Entonces, espero haber contestado a las dos preguntas de quien le puso, pero es siempre esta adaptación de las políticas culturales hoy, en el tiempo de hoy, a la Agenda 2030, no puede pasarse simplemente por un ministerio que está en su escritorio y habla con la UNESCO. Esto no existe más. Esto eran las políticas en los años 70 y los mecanismos de la UNESCO también abarcan los dos niveles, el nivel normativo y legislativo con los estados y el nivel de la creación y de los actores del sector cultural. Yo quería aprovechar de mencionar que hay una coincidencia del cheque en términos de que estamos trabajando en conjunto con la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, con el Mercosur Cultural, con la Alianza del Pacífico, y además estamos en sintonía, estamos proyectando ambos eventos, el Gran Foro de las Artes de la Cultura, la Creatividad y la Tecnología de Colombia. Otra Esto pregunta. es muy, perdone Bernardo que te corte, esto me parece muy importante e interesante. Quería subrayar algo que me olvidé en mi presentación y que quiero destacar, que es el año próximo, como ustedes saben por seguro, es el año de Naciones Unidas para la economía creativa. El 2021 fue proclamado por una resolución presentada por Tailandia y por Indonesia juntas sobre la economía creativa. Y esto fue antes de saber que íbamos a tener una pandemia. Entonces esto cae muy bien y nos va a dar más empujo para impulsar el papel también político, pero también legislativo y de apoyo al sector cultural. Y por eso reflexioné con todo lo que tú dijiste, Bernardo. Es fundamental que organizaciones intergubernamentales a nivel regional como el OEI pueden, o la Alianza del Pacífico, pueden aportar su voz a este año de la economía creativa, que va a tener muchos debates de muy alto nivel, y la UNESCO espera plantear en el ámbito del año próximo, alrededor del mes de mayo, un debate de alto nivel a nivel regional precisamente sobre esos asuntos. Lamentablemente estamos con el tiempo limitado, así que quiero aprovechar de agradecer tu presentación. Creo que ha sido muy ilustrativa y de poder fortalecer lo importante que son estos objetivos que nos permiten tomar los problemas y poder abordarlos tanto a escala global como a escala local. Así que quiero agradecer mucho también a la UNESCO, que tiene una participación en este evento, también en una panel que vamos a tener por la tarde sobre ciudades creativas. Y nada, dejamos hasta aquí esta presentación. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ti, gracias Bernardo, gracias también a todos los que están presentes por esa oportunidad, y estamos juntos en este papel. Solo contarles a la audiencia que estas conferencias y paneles van a quedar en el sitio YouTube y en la página web de encuentrocheck.cl. Hasta pronto. Muy bien, hasta pronto.